Prensa Miami. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Alessandra Martín y esto es Club de Prensa Miami. Estamos en riguroso directo, son las 2 de la tarde y les voy a estar acompañando en la próxima hora. El presidente Donald Trump anunció este miércoles, ayer, una revocación de las concesiones petroleras que aprobó para Venezuela durante su mandato Joe Biden. Y a través de una publicación en su red social Truth Social, Trump dijo que ha ordenado que el acuerdo fechado el 26 de noviembre de 2022 se ha rescindido a partir de la opción del 1 de marzo para renovar. Estamos hablando de este sábado. El motivo del presidente por demoras en recibir deportados. Y además Trump indicó que su decisión de terminar con las concesiones también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Así lo dijo. Vamos a saludar en estos momentos al periodista Orián Brito desde Miami y también a José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, desde Miami también. Y es que queremos analizar esta medida tan esperada por la diáspora venezolana del sur de la Florida. Muy buenas tardes y comienzo contigo, Orián. ¿Qué opinas de esta medida? ¿Crees que finalmente esa amenaza se va a convertir en realidad este sábado? Se convierte en realidad, y no solo en realidad. Ya el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que ha dado instrucciones para que comience este proceso para acatar esta decisión. Yo te informo en vivo, a esta hora estamos nosotros esperando una conferencia de prensa de congresistas republicanos aquí en el sur de la Florida que están aplaudiendo esta decisión. Había mucho empeño por parte de los congresistas para que se llevara a cabo esta decisión, y el presidente Trump decía, bueno, la estoy analizando hasta que finalmente se da. Yo creo que sin duda es una dirección que ya se ha trazado. No creo que pueda haber opción para una negociación ni para ningún tipo de cambio, y que por el contrario lo que vamos a ver en los próximos meses es un esfuerzo del lobby de la petrolera por buscar permanecer en el país, pero por otro lado la presión política que nos ha llevado a esta dirección, Alexandra. Orián, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, a la expectativa de esa rueda de prensa que va a ofrecer el congresista Carlos Jiménez. De hecho, los tres congresistas del sur de la Florida, los cubanoamericanos Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y también Mario Díaz Balar, fueron de los primeros en convocar esa rueda de prensa en la Casa Blanca ayer a las 3 de la tarde, cuando Trump dio a conocer esa medida. José Amalio, era una medida que ustedes llevaban reclamando desde hace años y que por fin parece que Donald Trump la va a hacer realidad. De hecho, María Corina Machado también estuvo tuiteando al respecto y después concedió una entrevista a Donald Trump Jr. ¿Qué afectaciones va a tener que Chevron no vaya a poder extraer, comercializar el petróleo a partir del 1 de marzo? Entendemos que de una forma gradual, ¿no? Alessandra, desde el año 2022, el régimen ha tenido la posibilidad de esa licencia con Chevron y no ha habido ninguna mejoría para el pueblo venezolano. Hay algunos economistas pagados por el régimen o favorecedores del régimen que dicen que esto puede hacerle daño al pueblo venezolano, y eso es absolutamente incierto, es falso. Más bien lo que hace es quitarle de la mano al régimen criminal de Nicolás Maduro dólares o millones de dólares de sangre de los venezolanos, porque ese dinero no era utilizado para la calidad de vida de los venezolanos, no era utilizado para mejorar los hospitales, no era utilizado para mejorar el servicio eléctrico, no era utilizado para mejorar las vías de comunicación, era utilizado para la persecución contra el pueblo venezolano, para la corrupción y también para desestabilizar la región, porque para nadie es un secreto que el cabecilla del Tren del Agua y de las organizaciones como el Cartel de los Soles es Nicolás Maduro, y usaban ese dinero que entraba por el petróleo no para el beneficio del pueblo venezolano, sino para seguir en su política de terror, siendo ellos aliados de Hezbollah, de Hamas, del ELN, de todos los grupos terroristas y de los enemigos de los Estados Unidos. Por eso yo, como venezolano, saludo y de verdad felicito esta decisión del presidente Trump de haber cortado los dólares de sangre del régimen criminal de Nicolás Maduro, un régimen que hay que ahorcar económicamente para lograr la salida
de esos criminales que hoy usurpan el poder, porque el 28 de julio se ganan las elecciones y precisamente dentro de la decisión del presidente Trump está que no cumplieron con el acuerdo de que hubiese elecciones libres en Venezuela y mucho menos de cumplir con el resultado que hubo, que no es otro que la victoria del Mundo González Urrutia. Entonces es importante que se le quite el chorro de dinero que le entraba al régimen criminal de Nicolás Maduro, que en nada beneficiaba al pueblo venezolano, sino que solamente financiaba sus actividades terroristas y en contra de la estabilización de esta región y en contra del pueblo venezolano. Claro, no lo va a perjudicar, no va a tener afectaciones negativas el pueblo venezolano, como tampoco las tuvo positivas cuando se incrementó la producción de petróleo. Vamos a revisar cómo está esa decisión que podría afectar al régimen madurista, porque según cifras, ¿podemos poner la gráfica, por favor? Según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y otras organizaciones, la producción de crudo en Venezuela pasó de 783.000 barriles diarios en 2023 a 921.000 en 2024, y en el pasado mes de diciembre la producción casi llegó al 1.000.000 de barriles diarios. Chevron, hay que recordar, es la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela en asociación con Petroleras de Venezuela S.A., PDVSA, que alcanzó una producción de más de 200.000 barriles diarios en 2024, evidenciando que su entrada en operaciones representó un crecimiento de entre el 15 y el 20% de la producción petrolera de Venezuela, y ese aumento en la producción petrolera tampoco afectó positivamente a la economía de los venezolanos. Orián, otra de las cuestiones que se está hablando es que si esa actividad que va a quedar rescindida para Chevron pudiera ser sustituida por otras empresas de otras naciones más afines al régimen. ¿Qué opinas? Sin duda puede existir esa posibilidad, pero hay que indicar que el país que paga constantemente por el petróleo venezolano es Estados Unidos, porque en el caso de China o de Rusia hay unas deudas que hacen que estos países reciban prácticamente petróleo gratuito como parte de pago al endeudamiento que tiene el régimen venezolano. Ahora, todo va a depender de las decisiones que tome Estados Unidos respecto al régimen de Maduro. Es decir, que pueda significar que para algunas empresas hacer negocios con el régimen de Maduro signifique cerrarse las puertas en Estados Unidos, y ya eso significaría una pérdida importante. Hay que destacar otro aspecto, Alejandra. Es de acuerdo a cifras que uno maneja, la actividad de Chevron en Venezuela deja entre 500 y 600 millones de dólares. No es cualquier cifra. Que al final del día el régimen de Maduro dice es que estas sanciones afectan al pueblo, pero este dinero no se ha transformado ni en hospitales, ni en nuevas vías en Venezuela, increíblemente en un país que depende de la renta petrolera para subsistir. Entonces, para cerrar la idea, todo va a depender de la presión que tengan estos países que intenten hacer negocio con un régimen que no solo viola derechos humanos, sino que se roba una elección. José Amalio, ¿cree que Maduro va a dejar de aceptar migrantes deportados de la administración Trump ahora que se le va a cerrar el grifo? Yo creo que sí los va a seguir recibiendo, porque Maduro, como decía ayer María Corina, está aterrorizado con Donald Trump y tiene razones para estarlo. Ahora, tú explicabas antes que Venezuela por fin llegó a 1.000.000 de barriles diarios. Antes de que llegaran estos criminales al poder a Venezuela, en 1998, antes de que llegara Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, la producción de petróleo en Venezuela era de 3.600.000 barriles diarios. Es decir, estos señores destruyeron la empresa petrolera de los venezolanos para quedarse con el dinero de los venezolanos. Y por supuesto que estoy seguro que en el medio de su locura, de ese régimen criminal y que se ven acorralados por el presidente Donald Trump, van a seguir recibiendo no migrantes, porque hay que diferenciar. Van a seguir recibiendo a personas que tienen orden de deportación y sobre todo a personas que han cometido delitos en Estados Unidos, que muchos de ellos, siendo del Tren del Agua, habían sido financiados con el dinero del régimen. Y el dinero del régimen, mucha parte de ese dinero estaba saliendo de esta licencia que tenía Chevron y los pagos que le hacía Chevron a un régimen criminal. Por eso te digo, los venezolanos celebramos que se haya cortado el chorro de petrodólares de sangre y de sufrimiento de los venezolanos. Lo que hay en Venezuela es una tragedia del pueblo venezolano, es la separación de toda la familia, es una tercera parte de la población que está
fuera en otro país, precisamente porque es inviable la vida en Venezuela y la persecución es atroz contra los venezolanos que piensan distintos a ese régimen criminal. Por eso, repito, es importante para lograr la libertad de Venezuela que se ahorque el régimen. Y esta medida que tomó el presidente Trump es importantísima para quitarle el financiamiento a esa organización criminal que lamentablemente está en el poder en Venezuela. Si recibe o no recibe los migrantes, sencillamente yo creo que las cartas están echadas. El señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es enemigo de la organización criminal que está en el poder en Venezuela. Me gustaría recuperar unas declaraciones bastante polémicas y que no sentaron nada bien dentro de la diáspora venezolana en sí, dentro de los venezolanos. Y estoy hablando del enviado especial, el embajador de los Estados Unidos, el enviado que fue a Caracas y que se reunió con Maduro en ese palacio de Miraflores con todos los honores. Rick Grenell, dentro del contexto de la CIPAC que se llevó a cabo en los últimos días en Washington, D.C., dijo que Trump no tiene intención de cambios de régimen. Vamos a escucharlo y ahora lo recuperamos. Ahora lo conversamos. I spent the day going down to Caracas. Pasé el día en Caracas, conocí a Maduro, traté de tener una conversación en la que tuviéramos una relación diferente con él. Estamos muy claros sobre el gobierno venezolano y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios en el régimen y es alguien que quiere hacer todo lo que podamos hacer a los estadounidenses más fuertes, más poderosos. Y eso es lo que nos enfocamos ahora mismo. Él tenía una lista larga de preguntas y yo le dije, miren, no estamos aquí para darles nada, estoy aquí pidiendo que hagan las cosas. José Amalio, justamente tú con otros miembros de Comando con Venezuela y Vente Venezuela estabais presentes en la CIPAC. ¿Qué reacciones o qué opinaste cuando escuchaste a Rick Grenell decir eso? Aún ya sí tenías esperanza de que algo como lo de ayer pudiera ocurrir, porque Grenell estaba pues insistiendo en la idea de que la primera prioridad, el foco de atención, como es normal, por otro lado, para el presidente Trump, son los estadounidenses. Fíjate, yo estaba en la conferencia del CIPAC, dentro de la conferencia cuando Rick Grenell lo dijo eso, se dedicó más que todo a hablar de Rusia y de Ucrania, fue afuera, donde estaban los medios de comunicación que lo dijo, y yo la conclusión que saco de esto es que el presidente Trump es un gran negociador, que le dio ese caramelo de esa declaración de Rick Grenell a Nicolás Maduro para que desde el viernes, sábado, domingo y lunes hasta ayer martes celebraran y casi que dijeran, y lo decían gente de Twitter que son parte del régimen, decían que Maduro era amigo de Donald Trump para tratar de decepcionar al pueblo venezolano, para tratar de que el pueblo venezolano cayera en un letargo en vista de estas declaraciones, pero resulta que el lunes en la tarde la vocera de la Casa Blanca señaló que la dirección de este tema lo lleva Marco Rubio, el secretario de Estado y el presidente Trump. Y ayer, en el medio de una entrevista con María Corina Machado y el hijo de Donald Trump Jr., en el medio de la entrevista sale el breaking news de que se rechaza y se termina la licencia que tenía para Chevron. Yo creo que esto era para medir lo que venía haciendo Nicolás Maduro, pero desde el mismo lunes en la tarde la Casa Blanca descartó la declaración del enviado especial, el embajador Rick Grenell, que generó una naraca en Venezuela y en los venezolanos y sobre todo mucha decepción en mucha gente. Pero lo que ocurrió el lunes y lo que ocurrió el día de ayer evidentemente dejan claro que el presidente Donald Trump es enemigo del régimen criminal que hoy está dañando a Venezuela, usurpando el poder en Venezuela, que son unos insurrectos que no han respetado la voluntad del pueblo venezolano, y está muy claro el presidente Trump que Nicolás Maduro es un aliado de sus enemigos naturales, es un aliado de Hezbollah, de Irán, del ELN, de grupos terroristas que atentan contra los Estados Unidos. Y el presidente Trump no va a cambiar en 4 años su posición contra los terroristas y contra quienes desestabilizan al país. Además, la administración Trump sabe muy claro que el régimen que tiene Nicolás Maduro en Venezuela es un régimen de terroristas y de narcotraficantes que están en el poder, porque así lo ha dejado muy claro el secretario de Estado Marco Rubio. O sea que esas declaraciones de Grenell posiblemente sea algo que se mandó a hacer para ver cuál era la reacción del régimen de Nicolás Maduro.
Unas declaraciones que sentaron muy mal. Por suerte, ayer se corrigió, digamos, y es que están pasando muchas cosas cada día. Orián, en esa reunión, justamente estábamos viendo las imágenes de Rick Grenell, que salió de Miraflores y pudo salir con un avión rumbo a Estados Unidos con 6 rehenes realmente secuestrados por el régimen madurista. Sin embargo, hay más estadounidenses que están secuestrados por el régimen madurista y que no pudieron subirse a ese avión con Rick Grenell. ¿Qué va a pasar con esos estadounidenses ahora? Él contaba la historia de uno de ellos que dudó si era cierta la presencia de Grenell allí y si había posibilidad de salir de Venezuela, ¿no? Eso lo comenta como una anécdota Grenell tras su visita a Venezuela. Él dice que quedan unos 6 o pueden ser posiblemente más. Yo creo que tras esta decisión de hoy queda en el limbo lo que pueda ocurrir con ellos 6, pero hay que destacar una cosa que no quiero perder, y es que la política de Estados Unidos la dirige en este momento Marco Rubio, y ha sido muy claro. Además, ayer en una entrevista en la cadena Fox decía que Maduro era un dictador horrible que había vulnerado la voluntad popular y se mantenía en el poder por un fraude. Y yo creo que ahí dicta la línea vertical por donde va la administración. El hecho de que la administración no vaya a hacer un cambio de régimen, pero no significa que no pueda aplicar sanciones o mecanismos para obligarlo a sentarse, a reconocer su derrota y a llevar a una transición, que es lo que se busca, porque perdió de acuerdo con las actas. Además, ayer tuvimos conocimiento de cómo el apoyo, por ejemplo, de Elon Musk fue clave para que esas actas fueran una realidad, que es importante. ¿Por qué? Porque Elon Musk tiene en este momento una presencia importante dentro del gabinete muy cercano a Trump. Por ende, puede informar de primera mano lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio. Entonces, mientras tanto los rehenes creo que por el momento van a permanecer en el país, dudo que haya una voluntad por parte del régimen de Maduro tras la decisión que ha tomado el día de ayer la administración, Alessandra. Y hay familias aquí que están pendientes de lo que pueda pasar con sus allegados secuestrados por el régimen madurista. Me gustaría que recuperemos, que escuchemos las declaraciones de los 3 congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida que ofrecían las siguientes declaraciones en la Casa Blanca tras conocerse la decisión de Donald Trump. Le damos muchas gracias, eternas gracias al presidente Trump por tener sentido común. Sabemos que no se le puede dar oxígeno financiero a un régimen que va a utilizar ese dinero para reprimir y para reprender y para utilizarlo en el aparato represivo. Son $400 millones al mes lo que le está dando Chevron al régimen de Maduro, y eso se detiene el 1 de marzo. Gracias a Dios, gracias al presidente Trump. ¿Del fin del régimen de Maduro? Estoy rezando que sí. Espero que sí también. Yo creo que el presidente Trump ha tomado el primer paso para empezar un camino que va a terminar en la libertad y la democracia, no solamente de Venezuela, pero también de Cuba y Nicaragua y cualquiera que no sea democrático y libre. Es un gran mensaje y un buen mensaje. Como el régimen de Maduro no cumplió con el acuerdo, le vamos a rechazar ese acuerdo, y también yo creo que van a haber más pasos para ponerle presión a Maduro, que se tiene que ir porque no es un gobierno legítimo, es ilegítimo. El verdadero presidente de Venezuela es Edmundo González. Y el dictador Maduro está ahí de una manera ilegítima y se tiene que ir. La política del presidente Biden, a pesar del jarabe de pico, estaba evidentemente diseñada para ayudar a la dictadura en Venezuela, igual que hizo todo lo posible, incluyendo hasta los últimos días, para ayudar a la dictadura en Cuba. El país que más petróleo le compra a Maduro hoy en día es los Estados Unidos, por la política irresponsable del presidente Biden. Y el presidente Trump ha anunciado que eso se acaba. Eso se acaba el primero del mes que viene, o sea, en pocos días. Y por lo tanto, ha cambiado ya la política.
Esas eran las declaraciones de los 3 congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida reaccionando a esa medida anunciada por Donald Trump que supuestamente entrará en vigor el 1 de marzo este sábado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar seguimos comentando esta restricción, esa suspensión de la licencia de Chevron en Venezuela. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Somos conscientes del anuncio de hoy y estamos considerando sus implicaciones. Chevron lleva a cabo sus negocios en Venezuela de conformidad con todas las leyes y reglamentos, incluido el marco de sanciones establecido por el gobierno de Estados Unidos. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Son las 2:25 de la tarde desde los estudios internacionales de Miami. Justamente estábamos viendo esa declaración del portavoz de la compañía estadounidense Chevron. Están estudiando las implicaciones de la medida y estábamos conversando con Orián Brito, periodista que se encuentra justamente en el aeropuerto internacional de Miami, ya que el congresista Carlos Jiménez va a dar una rueda de prensa acerca justamente de esto, de la suspensión de la licencia de Chevron. Y también tenemos a José Amalio Grátero, el secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos. Y justamente, Orián, a propósito de ese comunicado del portavoz de Chevron, me gustaría preguntarte, están estudiando esas implicaciones que ellos siempre cumplen al pie de la letra las leyes y las sanciones. ¿Qué implicaciones puede tener para la compañía estadounidense tener que retirarse de Venezuela? No hay duda, Alexandra, que para ellos significa un golpe económico porque tienen una operación, es la única empresa estadounidense, tú muy bien lo has dicho, que opera en Venezuela, una transnacional que puede operar el petróleo venezolano y que ha luchado mucho por esa licencia. Ellos han utilizado el lobby internacional para permanecer en el país, pero en este momento tienen una situación bastante complicada. Vamos a preguntar, aprovechar ahorita que va a iniciar esta rueda de prensa, todavía no ha iniciado, para consultarle a los congresistas qué opinan de que Chevron está explorando las posibilidades de buscar otro mecanismo para seguir haciendo uso del petróleo venezolano. Yo creo que ese es el tema que está en este momento en discusión, tomando en cuenta la firme decisión que ha tomado la administración Trump. Ellos van a explorar algunas medidas y por eso te digo que el uso del lobby que ha hecho Chevron ha sido impactante para permanecer en Venezuela. De hecho, ellos celebraban que había un cierto acercamiento entre Trump y el régimen de Maduro y que esto permitiría que la licencia se renovara y se iba a renovar automáticamente, algo que ya vimos no ocurrió y que al contrario ya empieza esta cuenta regresiva. Muchísimas gracias, Orián. Por favor, déjanos saber si entra Carlos Jiménez, el congresista, a esa rueda de prensa, sí, y así claro nos lo muestras. Claro que sí. José Amalio, me gustaría preguntarte... José Amalio, me gustaría preguntarte algo que también a mí me llamó la atención, lo ha comentado Orián, sobre esa entrevista entre María Corina Machado y el hijo del presidente de los Estados Unidos, quien afirmó que durante las elecciones del pasado julio en Venezuela se usaron satélites Starlink de Elon Musk. Y me gustaría preguntarte acerca de eso, porque eso significa que ya había una relación entre el comando, entre la líder de la oposición y Elon Musk. Cuéntame cómo fue. Evidentemente, Alessandra, cuando tú veías los carros en las caravanas de María Corina, que el régimen evitaba con la Guardia Nacional o con toda la comunicación era perfecta, y veías en las camionetas que arriba estaban las antenas Starlink de Elon Musk. En una oportunidad, en plena campaña, Elon Musk y María Corina Machado compartieron Twitter y se dijeron cosas a favor de la libertad de Venezuela. Por supuesto que hay una relación, por supuesto que se está haciendo un trabajo entre lo que es la administración Trump, personalidades tan importantes que además forman parte de la administración Trump como Elon Musk y María Corina Machado, que es la líder fundamental de la liberación de Venezuela. Claro que hay relación, pero es que no todo se puede decir. Ayer se dijo que efectivamente María Corina Machado había utilizado 160 antenas de Starlink que habían entrado de forma clandestina a Venezuela precisamente para evitar los cortes de comunicación que iba a generar el régimen el día 28 de julio. Y eso funcionó
a la perfección. Se tiene, y el mundo entero lo sabe, las actas que emitió el CNE, donde están los resultados, donde Nicolás Maduro perdió las elecciones. No es el presidente de Venezuela. Hoy es un insurrecto, violador de la ley, un golpista que se encuentra en el poder, y gracias a esa tecnología se pudo tener rápidamente una respuesta a el resultado viciado y ineficaz que dio el CNE en ese momento, porque ya teníamos en las manos las fotografías escaneadas de cada una de las actas de la elección del 28 de julio. Entonces, por supuesto que los buenos nos unimos. O sea, quienes creemos en la libertad de Venezuela, en la libertad del mundo, que haya democracia en el mundo, no podemos estar uno por un lado y otro por otro lado. Creo que lo más importante es esa unión entre quienes queremos que en el mundo haya democracia, libertad, se respeten los derechos humanos, haya libre mercado, y que en el caso de Venezuela, que logremos salir de esta pesadilla que lamentablemente lleva 26 años en el poder. Muchísimas gracias a José Amalio Graterol. La verdad que no nos deja de sorprender ese operativo, ese plan que se llevó a cabo para que los venezolanos pudieran votar libremente en esas elecciones. José Amalio Graterol, secretario política de Vente Venezuela en Estados Unidos, muchas gracias. Y también a Orián Brito. No sé si Orián está ya el congresista o de momento no ha llegado. Nos estamos esperando, hay unos representantes del exilio aquí. A ver si nos puedes mostrar. Te voy a mostrar un poco aquí. Está Juan Guaidó, está también Ernesto Ackerman de la diáspora venezolana, y se espera pues pronto que inicie esta conferencia de prensa con más reacciones sobre esta decisión de la administración Trump. Muchísimas gracias, Orián Brito, en directo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más. Esta vez vamos a hablar de Cuba. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. 2:36 de la tarde desde los estudios internacionales de Miami. Vamos a seguir con más, y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios cubanos involucrados en la promoción y coordinación del trabajo forzoso, incluyendo la exportación de mano de obra a través de las misiones médicas en el extranjero. Y es que los profesionales de la salud enviados al extranjero reciben solo una fracción de los ingresos generados por su trabajo, mientras que el gobierno cubano retiene la mayor parte de los fondos. Cuba sigue beneficiándose del trabajo forzoso de sus trabajadores, y las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen están bien documentadas. Los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen al régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el exterior, privan a los cubanos comunes de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen. Estados Unidos está comprometido a contrarrestar las prácticas de trabajo forzoso en todo el mundo. Para ello, debemos promover la rendición de cuentas no solo de los funcionarios cubanos responsables de estas políticas, sino también de los cómplices de la explotación y el trabajo forzoso de los trabajadores cubanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que se han tomado medidas similares contra personas extranjeras, incluyendo ciudadanos venezolanos, que promuevan o acepten la presencia de estas misiones en sus países. Vamos a saludar a esta hora al doctor Julio César Alfonso, presidente y fundador de Solidaridad Sin Fronteras. Doctor, Venezuela justamente ha sido el destino principal de estas misiones médicas cubanas. Se calcula que aproximadamente ¿cuántos médicos cubanos están trabajando en estos momentos en el exterior en este tipo de misiones internacionales? ¿Hay una cifra? Sí, se calcula que más de 25.000 profesionales, médicos, enfermeros, dentistas, etcétera, y otros, se encuentran trabajando en diferentes países alrededor del mundo, y es una de las renglones económicos más fuertes de ingresos que posee el gobierno cubano en estos momentos, superior incluso a los ingresos que recibe por el turismo. Así que es una de sus industrias fundamentales. Y bueno, primero saludar, hola, ¿cómo están todos? Y saludar a los que nos están viendo en estos momentos. Y
Sí, efectivamente, son muchísimos profesionales y lo que ahora entra también en duda es que muchos de estos profesionales salen de Cuba en carácter de profesionales de la salud no lo son, y muchos son agentes de la inteligencia cubana y personal que Cuba infiltra para diferentes actividades en los países. De hecho, ha mermado mucho la cantidad de médicos que posee Cuba porque muchos profesionales han abandonado estas misiones para escapar de este sistema de esclavitud moderna y trata de personas, que son las misiones internacionales. Doctor, yo he tenido la oportunidad de entrevistar en alguna ocasión a médicos cubanos que han participado de esas misiones en el extranjero y claro, me comentaban, uno por la desesperación para tratar de sacar a su familia adelante, decide aceptar irse a un país con unas garantías dudosas con tal de darle de comer a su familia. De esta forma, esas personas que estaban optando por ello a la desesperada se van a quedar sin esa opción, ¿no? Correcto. Está claro. Es lo que nos hace ver el secretario de Estado, Marco Rubio, en este momento, que la política es nueva del gobierno de los Estados Unidos en esta nueva administración es combatir decididamente al régimen totalitario cubano. Y esta es una de las medidas fundamentales porque es la exportación de personal de salud, como dije al principio y repito, uno de los principales renglones de sustento económico para el régimen de La Habana. Entonces está claro que la política es reprimir todo este tipo de actividad ilícita que es trata de personas, esclavitud moderna y servidumbre por deuda que el gobierno de la isla mantiene con sus profesionales que exporta a través de las famosas misiones internacionalistas. También es un momento propicio que quería también compartir con ustedes que nuestra organización, que estuvo tantos años trabajando con el Departamento de Estado a través del Cuban Medical Parole, donde se le daba visa humanitaria a diferentes médicos cubanos que escapaban de estas misiones desde un tercer país y solicitaban un asilo político y humanitario para entrar a los Estados Unidos como refugiados y se aprobó con el presidente George W. Bush en el 2006 y fue eliminado por Barack Obama en el 2017, en enero, días antes de salir del mandato, para ser sucedido por Donald Trump. Esto es un momento propicio, justamente ahora, para abogar por la reapertura del parol, ahora que se están haciendo todos los ajustes migratorios con la nueva administración norteamericana. Es una manera de dirigir una inmigración organizada con profesionales, personas que vienen a los Estados Unidos a dar un aporte, que no tengan antecedentes criminales, que es lo que busca la nueva administración. Es decir, es el momento de abogar y estamos tratando y estamos comunicando con la oficina de Marco Rubio, que es también cubano y que es de nuestra comunidad de Miami, que se puede abogar por establecer nuevamente el programa de parol humanitario para todo aquel personal médico cubano que abandone estas misiones a las que son enviados en carácter de esclavos modernos y también sufren de trata de personas, sean refugiados y después de una revisión, obviamente, de sus casos y de sus antecedentes y todo eso, pues se le puede aprobar un parol como se funcionó desde el 2006 hasta el 2017, mediante el cual llegaron a los Estados Unidos más de 18,000 profesionales cubanos. De hecho, doctor, justamente el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, declaraba justamente lo que acaba de decir, que está bien penalizar a los perpetradores, pero que habría que darle una salida a estas víctimas de esta lacra, así lo dijo, en cuanto a establecer el parol, asilo y protección. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al conocerse esta decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio una vez más coloca su agenda personal por delante de los intereses de Estados Unidos. Suspensión de visados asociados a acuerdos de cooperación médica internacional de Cuba representa la 7ª medida de agresión injustificada contra nuestra población en un mes.
Justamente el ministro cubano atacaba directamente a Marco Rubio y a mí me gustaría preguntarle, doctor, yo le había entrevistado anteriormente por ese programa de asesoramiento para médicos extranjeros, una ley que pasó Ron DeSantis para reinsertar en Estados Unidos o en el estado de la Florida a 33,000 médicos. ¿Cómo anda este programa y si muchos cubanos se han podido beneficiar de este programa para convertirse en médicos aquí en Estados Unidos? Estamos hablando de personas que son médicos y que no tienen que hacer la residencia. ¿Nos puede recordar un poquito de qué se trata? Sí, claro. Bueno, la ley SB 7016 fue aprobada por el gobernador Ron DeSantis en marzo del 2024, el año pasado, y facilita el proceso de reválida para médicos graduados en otros países, quitando el periodo de residencia y el tercer paso de los exámenes. Todavía el Board de Medicina, así esta ley fue aprobada por la legislatura, fue hecha por políticos, congresistas, senadores. Y eso pasó al Board de Medicina, que es la entidad del Departamento de Salud de la Florida que maneja la parte operativa del cumplimiento de esta nueva ley. Todavía está en proceso de ser aplicada, el board está estudiando la forma operativa en que va a recibir las aplicaciones, etcétera. No está operativa todavía, están trabajando, deben en cualquier momento, me imagino que no pase de marzo, dijeron que febrero, creo que no pase de marzo para que se empiece a hacer las aplicaciones, porque recuerden que esto está escrito por legisladores y el Board de Medicina, que es la parte técnica, tiene que acoplar esto a la realidad y hay muchas cosas que hay que ajustar dentro de la escritura de la ley que pueden ser contradictorias. Entonces ellos están trabajando en cómo facilitar eso y en cuanto se decida y comience el proceso de aplicación, pues obviamente nuestras organizaciones estarán, en este caso Cruz Verde, que trabaja con Solidaridad Sin Fronteras y que va a llevar este programa, va a estar trabajando con todos los que están inscritos y están comunicando con nosotros para ya comiencen a hacer las aplicaciones para la ley. Entonces, aún los cubanos no han tenido esta oportunidad de ejercer su profesión aquí en el estado de la Florida, porque como nos estaba indicando, hay ese último paso de un board que está elaborando o analizando cómo llevarse eso efectivo. ¿Eso es así? Es así, esa es la autoridad médica de la Florida. No es solo para médicos cubanos, aplica a todos los médicos de cualquier país que estén residentes legales en los Estados Unidos. Es una ley para facilitar la incorporación de nuevos médicos al sistema de salud de la Florida, ya que hay una enorme crisis de escasez de personal médico, sobre todo médicos y enfermeros. Y de esta forma pues se aliviaría eso y por eso la legislatura de la Florida ha establecido con el gobernador DeSantis esta nueva ley, SB 7016, para facilitar la introducción de personal médico graduado en otros países al sistema de salud de los Estados Unidos. Ojalá pronto puedan empezar a enviar esas solicitudes para ver a más profesionales de la salud aquí en el estado de la Florida, sobre todo migrantes que están preparados para ellos. Sin embargo, aquí, por no poder convalidar esa licenciatura, no pueden ejercer. Doctor Julio César Alfonso, presidente y fundador de Solidaridad Sin Fronteras, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, un placer estar de nuevo en tu programa. Saludos a todos. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami y muy atentos, y es que la fiscal general Pam Bondi, recuerden, de Florida, dijo en el día de ayer en una entrevista en Fox News que algunos archivos de Jeffrey Epstein llegarían hoy jueves y aseguró que era bastante enfermizo lo que hizo ese hombre. Pues bien, algunos periodistas o influencers se les ha otorgado en la Casa Blanca hace escasos minutos unos folders, unas carpetas con el nombre de Jeffrey Epstein. ¿Qué contienen esas carpetas? Vamos a estar muy atentos para conocer cuáles son esos nombres relacionados con el escándalo
de Epstein. De momento, esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín. Ha sido un placer acompañarles una vez más en esta nueva edición de Club de Prensa Miami, pero les invito a que sigan conectados a la información a través de NTN 24. Que tengan una feliz tarde.